tardes. Nuevamente les agradecemos que nos acompañen en Contexto Universitario. En esta ocasión trataremos un tema que considero fundamental, importante en la vida pública de nuestro país. Nos referimos al empresario frente al nuevo gobierno. Desde que asume la presidencia López Obrador, hemos notado que hay enfrentamientos, hay confrontaciones con algunos grupos, y en este caso, bueno, los empresarios no ha sido la excepción, y creo que es importante destacarlo porque hace 30, 40 años se venía nutriendo la opinión con respecto a los empresarios desde una perspectiva totalmente negativa. Entonces, yo considero que es importante hacer o abrir la discusión con respecto al empresario y el papel social y la postura de estos frente al nuevo gobierno, cuál es su expectativa, cuál sería su perspectiva a mediano y a largo plazo del nuevo gobierno. Y en esta ocasión te agradezco mucho, ingeniero José Carlos Gutiérrez, le agradezco mucho que esté con nosotros. José Carlos ha sido docente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, también en la Universidad de las Américas y creo que recientemente en la UPT. Estamos colaborando en la Politécnica de Tlaxcala. Muy bien. Y por otra parte, bueno, pues es empresario, ha tenido una perspectiva desde que lo conozco mucho más amplia y por eso la invitación. Y finalmente pues ha sido consejero electoral. También. Estás en el Monitor Ciudadano. El Observatorio Ciudadano. Así es, de aquí del municipio de Tlaxcala. Del municipio, muy bien. Entonces, la invitación va en el sentido de que podamos reflexionar un poco sobre el empresario frente al nuevo panorama político y económico del país y particularmente de Tlaxcala, porque finalmente están asentados aquí y creo que es esencial que podamos reflexionar sobre esto. Y la pregunta expresa sería, ¿cuál es su postura con respecto al papel que juegan ustedes dentro de esta realidad social y sobre todo frente a un cambio que muchos verían como radical en la política y en la vida pública del país, con este nuevo gobierno que inició el 1 de diciembre del año anterior? Bueno, antes que nada agradecerte, maestro, esta oportunidad de poder dialogar acerca de este tema. Nosotros como empresarios entendemos nuestra función social desde el punto de vista de la generación de riqueza y de la administración de la misma. Como bien mencionabas, hace 30 años la imagen del empresario estaba rodeada de muchos mitos respecto a solamente acumular y generar riqueza. Sin embargo, a través de esta globalización a la que nos enfrentamos desde hace más de 20 años y ante las expectativas de la competencia tan grande entre las empresas, se ha modificado mucho la posición social de las empresas al punto de vista de generar entre el empresario y los colaboradores quienes integran la empresa desde un punto de vista más humano. La idea ganar, que tiene ya más de 30 años también en la vocación de las empresas, habla precisamente de generar un ámbito de bienestar para el empresario y para quienes colaboran dentro de la empresa, para la empresa en general. Bienestar en el entendido de una mejor vida, una mejor calidad de vida, una distribución adecuada de los beneficios que se generan a través de la empresa. Esa es la visión social y si nos acercamos más a recientes años, la visión social abarca ya incluso la participación en temas que anteriormente no estaban referenciados a la empresa. Y te hablo políticas públicas, política económica. Eso hace 30 años los empresarios eran receptores de estas acciones. Hoy creo que, insisto, en un pasado reciente, la acción de los organismos empresariales
ha provocado la participación más dentro de la empresa en la conformación de esta administración de la economía en nuestro país. Siento que la participación social desde el punto de vista del interior de la empresa tiene que ver con esta construcción de bienestar dentro de la empresa y hacia afuera de la empresa. En las propias comunidades nosotros podemos hacer una referencia con un claro ejemplo que es Puebla. Puebla es antes de Volkswagen y después de Volkswagen. Y la calidad de vida es antes de la empresa y después de la empresa. Así lo pudiéramos visualizar en ese grado de importancia. Bien, aquí un poquito buscando en algunos economistas de los inicios del siglo XIX, que son el fortalecimiento del capitalismo a nivel mundial y parte del siglo XX, encontré que el pensamiento sobre el empresario tenía ciertas variantes, pero ninguno, ni siquiera Adam Smith, ni Juan Bautista C., Alfred Marshall y Joseph Schumpeter, tienen una visión negativa, al contrario, plantean, por ejemplo, ponemos el caso de Joseph Schumpeter, que dice que hay 3 elementos a considerar para poder comprender, entender y caracterizar al empresario. 1, la incertidumbre. Y yo sí quisiera que pudiéramos abundar un poquito en estos 3 aspectos. La conciencia del hombre de negocios ante la resistencia de la gente por realizar algo nuevo. Y por otra parte, el medio social que se puede manifestar hostil ante la innovación. Aquí hay un hilo conductor, un común denominador, que es la innovación, lo nuevo. Y de ahí proviene la palabra empresario, el que emprende, el que tiene la iniciativa, el que va adelante. Entonces, sí quisiera que pudiéramos abundar un poquito en esto para ir posteriormente aterrizando la idea del empresario. Las 3 ideas hablan del empresario del día de hoy. La incertidumbre tiene que ver con el hecho de los cambios tan repentinos y tan abruptos que estamos viviendo hoy en día. Y desde que la empresa es empresa, siempre en el momento en que un factor llega a modificar un sistema, siempre va a haber incertidumbre. Y en el caso muy concreto del empresario mexicano hoy en día, es lo que prevalece, la incertidumbre. No es privativo de este nuevo gobierno. Venimos viviendo la incertidumbre desde los cambios, desde Vicente Fox, cuando después de muchos años de ciertas estrategias y acciones económicas hay un cambio, hay una alternancia del partido político y genera nuevas expectativas. Incertidumbre es una de las palabras con la que hemos aprendido a vivir los empresarios. El tema del rechazo al cambio y de enfrentarnos a hacer cosas nuevas es algo que tiene que distinguir al que es empresario y al que no lo es. El que es empresario en esa incertidumbre arriesga un patrimonio y lo hace pensando en que lo nuevo que va a hacer, esa nueva forma de tener un capital en la mano y convertirlo y pulverizarlo y con ese generar aún más, es arriesgado. Entonces la parte de la innovación, la parte de la creatividad del hombre que quiere ser empresa está muy patente. Ante esta situación, ante un cambio tan abrupto que pueda darse por una innovación de una empresa, siempre vamos a encontrar una parte contraria que nos va a decir no lo hagas. Lo venimos haciendo bien de esta forma, entonces es mejor que no lo hagas. Y el empresario, el que emprende, como atinadamente lo mencionas, maestro, es el que arriesgándose aún ante ese rechazo lo realiza. Los resultados pueden ser de manera inmediata, no necesariamente satisfactorios para el empresario. En mi vida profesional no conozco un empresario que no haya tropezado 2 o 3 veces y no he encontrado un empresario que no se haya enfrentado al querer modificar un proceso de producción, un canal de comercialización, incluso una forma de producir diferente, que no se haya enfrentado a un rechazo natural por no hacerlo. Entonces son 3 características que deben de acompañar a aquel que quiera ser empresa. Y desde el punto de vista social,
lo distingue. Hay muchas personas que teniendo el capital simplemente no arriesgan. O sea, tienen un capital, tienen un área de confort y en esa área de confort se mueven. El empresario es dinámico, es arriesgado, vive con esa incertidumbre, provoca cambios. Y la idea en estos tiempos globales que vivimos es que la provocación de esos cambios sean en beneficio de quienes están alrededor de la empresa. Bien, ahora yo quisiera que pudiéramos ir aterrizando un poco esto y sobre todo en tu experiencia. Todavía el año pasado eras presidente de Coparmex en Tlaxcala. Así es. Y de acuerdo a esa experiencia, a mí sí me gustaría que pudiéramos reflexionar, pero antes nos vamos a ir al comentario que está referenciado en este sentido y que desde California nos lo envía Víctor Virgüeña Muñiz. Pero antes de eso, yo quisiera que, bajo tu experiencia y después de escuchar el comentario, pudiéramos reflexionar sobre esto. Estos tres aspectos que mencionamos anteriormente, también quisiera que pudiéramos embonarlos en toda esta reflexión. Yo me encontré, y fue uno de los programas en los que tuvimos aquí un docente economista que señalaba que la economía informal, que puede ser uno de los grandes obstáculos quizás del empresario, la economía informal, no el comercio formal exclusivamente, toda la economía que se maneja en la informalidad, representa más del 65%. Correcto. Representa más del 65% y ante este panorama yo creo que es uno de los grandes obstáculos. Y por otra parte, otro aspecto que sí quisiera que pudiéramos también reflexionar es, me encontré una nota al principio de esta semana donde el secretario de gobierno decía, no, pues es que aquí no hay delincuencia organizada. Y ha sido uno también de los graves obstáculos en otras entidades de lo que ha sido la actividad empresarial. Entonces, estos dos elementos quisiera que bajo tu experiencia, y no ver que la Coparmex es solamente los empresarios allá en la cúpula y en los reflectores, sino en tu experiencia viva, como que te encontraste en este sentido. Pero bueno, antes vamos a la colaboración de Víctor Manuel Virgüeña Muñiz desde California. Ser empresario en México siempre ha sido difícil porque el gobierno ha tenido un papel preponderante en la economía y el sector empresarial ha sido históricamente relegado de las decisiones financieras. En la actualidad, son varios los factores que impiden el desarrollo de las empresas en nuestro país, particularmente la inseguridad generada por las altas cifras del crimen organizado, la baja calidad de la educación en áreas de ciencias y matemáticas, el sistema laboral obsoleto y la logística por la deficiente red de carreteras y transporte marítimo y aéreo. El Instituto Mexicano para la Competitividad considera que los factores que impiden a los empresarios mexicanos ser competitivos son los recursos y la continuidad, además de la innovación y el cambio tecnológico, que de paso son factores de impacto en el crecimiento económico. Entonces, para que las empresas mexicanas sean competitivas, sobre todo en un mundo globalizado, deben contar con un capital financiero y humano para estar inmersas en las nuevas tendencias. Esto es, el empresario mexicano requiere de capacitación y de profesionalización en sus procesos administrativos para aprovechar los tratados de libre comercio, establecer alianzas de negocio, realizar estudios de mercado, análisis de planeación estratégica para expandir su negocio, atender el área administrativa, entre otros. Aunado de esto, no hay conocimiento por parte del empresario si sus productos son competitivos, si las condiciones para llegar a los mercados internacionales demandan calidad y precio. El gobierno actual privilegia la economía dirigida por el Estado, donde la repartición de recursos públicos sea el motor que impulse el consumo y por ende la economía, por lo que el futuro de los empresarios en México no es muy halagador.
Hoy más que nunca, México necesita pequeños y medianos empresarios que empujen la economía, que sean creativos y que no dependan del gobierno para crecer. Sin embargo, no se pueden crear empresarios por decreto. Los empresarios solo surgen de una cultura donde se privilegia el talento, la innovación y la competencia, y para eso falta un largo camino que recorrer en México. Bien, regresamos después del comentario del doctor Manuel Virueña, y lo que nos plantea Víctor Manuel es el empresario, cómo está frente a su responsabilidad social y frente a los gobiernos. En Estados Unidos, recordemos que ya no hace 2 años del gobierno, ya estamos a la mitad del gobierno de Trump, y no hay mucha expectativa positiva. Inclusive hubo rumores que en la prensa corrieron de intentos separatistas de California, desde esas cuestiones tan radicales hasta muchas otras, ¿no?, de mucha inestabilidad. Ahora, y regresando un poco a lo que quizás tendríamos que reflexionar en Tlaxcala, es desde tu perspectiva, tu experiencia en Coparmex, bueno, ¿cómo se visualiza esto? Es decir, que la informalidad está avanzando, y solamente estamos atrás de entidades como Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Puebla. Entonces, no es tan halagüeña la posición, la perspectiva que tenemos. Entonces, en ese sentido, sí quisiera que pudiéramos abundar en esta parte. Claro. Son 2 puntos que desde el ámbito de Coparmex y en la presidencia de Coparmex tuvimos muy claro que teníamos que hablar al respecto y trabajar al respecto. El tema de la informalidad, compartimos las cifras, entendemos que en nuestro estado de 10 personas que trabajan, entre 6 y 7 lo hacen en la informalidad. Informalidad entendemos por aquellos que tienen su propio negocio y están trabajando y no están inscritos a un sistema formal, o incluso quienes están trabajando en una empresa formal, pero que no están dados de alta de la formalidad. O sea, hay que entender esta situación. El empresario que está dado de alta, que está dentro de la formalidad, tiene un reclamo claro y un reclamo propio respecto a la parte de la informalidad. Resulta que quienes están dentro de la formalidad están pagando sus impuestos en comparación con quienes no lo están haciendo y están haciendo una competencia desleal. En ese sentido, este reclamo pues, tiene que ser atendido desde el ámbito del organismo sindical. Somos, como Coparmex, un sindicato de patronos. En ese sentido, nos dimos a la tarea de ver cuál es el motivo por el que las personas no se integran a la formalidad, siendo que dentro de la formalidad existen muchos beneficios que tienen que ver con servicio médico a través de la seguridad social, muchos beneficios en el tema de los estímulos para adquirir vivienda a través del Infonavit, o tan solo el hecho de estar apegados dentro de la norma, pagando los impuestos que le corresponden. En este intento de saber qué es lo que pasa, por qué es que se da esta informalidad, encontramos que una de las grandes causas es el temor precisamente a ser registrado dentro de la formalidad. Pareciera que hay un temor natural a que alguna parte gubernamental se entere que yo estoy trabajando y estoy generando un ingreso. Si a esto le sumamos, y algo que hemos planteado mucho en las mesas de trabajo, la gran carga regulatoria que se tiene dentro de la formalidad, es un gran desmotivante para que las empresas entren en la formalidad. Nosotros constatamos que para entrar a la formalidad se requieren por lo menos 70 trámites para realizarlos. 70 trámites que una persona que está abriendo un negocio, que tiene un empleado, 2 empleados, que genera tal vez, además de estos empleos, un flujo de efectivo dentro de una ciudad, pues generar estos 70 trámites para realizar y darse a la formalidad,
lo que lo lleva es o no abro el negocio o no me doy, no entro a la parte de la formalidad. Ante esta situación hicimos propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo en el tema de la mejora regulatoria. Resulta inconcebible que nuestro estado, siendo tan pequeño y habiendo recursos para alentar la reforma regulatoria en los municipios, solamente 4 o 5 municipios tengan un mecanismo de apertura rápida de empresas, el famoso SARE. De 60. De 60. Hay recursos para apoyar a los municipios para que puedan implementar este sistema. Hay seguimiento por parte del gobierno estatal y federal para que lo hagan. Sin embargo, los municipios en la opacidad prefieren manejar los 70 requisitos para seguir manejando discrecionalmente el tema de las aperturas de las empresas. Esto es muy lamentable. El tema de la formalidad tiene muchos puntos desde donde abordarlo. Mi experiencia desde Coparmex ha sido esa. Hay un reclamo legítimo por parte de los formales en contra de esos abusos que a veces se dan a través de la informalidad. Y por otro lado, en la parte gubernamental no hay esquemas que no están siendo bien establecidos tanto en el Estado como en los ayuntamientos para que esa carga regulatoria, que en términos económicos debo comentarte que más o menos alcanzan hasta el 15% de los costos en una empresa. O sea, toda esa carga regulatoria le cuesta 15% a las empresas. Solamente la parte regulatoria. El 15%. Entonces, quien quiere abrir un negocio tiene que incrementar ese 15% a sus costos de producción. Es costo, es tiempo, es ese temor hacia el estar fiscalizado de alguna manera. Y eso provoca que estemos creciendo en la tasa de informalidad. Porque lo que estamos haciendo, a lo largo de los años, lo que vemos es que estamos creciendo en Tlaxcala en la tasa de informalidad. Sí, de acuerdo a la información de 2010, ahorita ha crecido significativamente la informalidad, ¿no? Es correcto. Hay oportunidades de trabajo, sí las hay, pero se dan en el ámbito de la informalidad. Ahora, con respecto al tema de la seguridad o inseguridad, como quieras verlo desde el punto de vista que lo quieras ver, nosotros desde Coparmex también fuimos de los organismos que levantamos la voz ante los sucesos que estaban pasando en Tlaxcala. Siempre desde el inicio de la presidencia que yo tomé, se nos informó ciertamente que somos uno de los estados más seguros del país, que oscilábamos entre el segundo, primero, tercero lugar. Y eso es cierto. O sea, si nuestra estadística en temas de violencia y de delitos la comparamos con el resto del país, sí somos eso que se dice, somos seguros. Pero si nos comparamos contra nosotros mismos, esto cambia completamente la percepción. Y eso es lo que está pasando cuando tú vas en la calle y le preguntas a un tlaxcalteca si se siente o no seguro en Tlaxcala. Tenemos un grado de inseguridad o de percepción de inseguridad casi del 80%. O sea, a 10 tlaxcaltecas les preguntas, 80 se sienten inseguros. 8 se sienten inseguros. Es percepción al final. Sin embargo, sí tiene que ver con el cambio que estamos viviendo de la última década. Si nosotros comparamos el número de delitos que se tenían hasta hace 10 años con los que se tienen actualmente, hemos crecido contra nosotros mismos significativamente. ¿Y dónde hemos crecido? En la parte de la violencia. Si teníamos 100 delitos hace 10 años, hoy tenemos tal vez los mismos 100, pero los tenemos ya con violencia y los teníamos sin violencia. ¿Cuáles son los delitos que más preocupan y ocupan a las empresas? El robo a autotransporte, el robo que se da en las carreteras principales, que son básicamente el Arco Norte. Tenemos el atravesar Tlaxcala desde el Arco Norte hasta Coapiaxtla y la salida de Coapiaxtla. Básicamente son los tramos en donde hay una repercusión muy fuerte en ese tema de la inseguridad. Entonces nosotros entendemos que es como estado de paso entre estados como Puebla, Veracruz, la Ciudad de México, somos paso de estos organismos, de estas organizaciones delincuenciales. También tenemos conocimiento que las fronteras de nuestro estado han sido vulneradas en muchas ocasiones por este tipo de organismos. Por la parte de nuestra colindancia con Puebla, por San Martín Texmelucan, tenemos el foco del huachicol.
por la parte de Coapiaxtla tenemos el foco también de esa zona en cuanto a robo de material. En fin, sí sabemos que nuestro estatus de seguridad se ha modificado. Y sí estamos preocupados como empresarios, sí hemos insertado opiniones y acciones dentro de las empresas para modificar esta situación. Sin embargo, pues lo que mencionabas hace un momento, para el gobierno estatal, el seguir reproduciendo nuestro estatus ante toda la República, pareciera que quieren que solamente veamos que en comparación con otros estados estamos más seguros. Sin embargo, contra nosotros mismos hay cambios que tenemos que atender. Claro. Bueno, eso nos da otra perspectiva de lo que supondría o significaría la seguridad. La seguridad en la parte del empresario. Y como lo señalaste, vernos hacia nosotros mismos, cómo se ha crecido en este ámbito. Aun cuando nos comparemos con otros, bueno, nos veríamos muy bien. Pero yo creo que sería importante ya ir cerrando esta parte, voy a ir cerrando el programa, y yo sí te pediría una conclusión con respecto a... Hemos abordado diferentes temas, pero con respecto al papel social del empresario, insisto, muchas veces, hace muchísimos años, cuando yo era estudiante, veíamos al empresario como en muchas ocasiones como el enemigo a vencer por parte de la sociedad, ¿no? Porque solamente los percibíamos como personas que veían por sí mismas, ¿no? Es decir, esa visión de la explotación del hombre por el hombre, yo creo que dejó marcada muchas generaciones, y de ahí su rechazo al empresario. Bueno, ¿qué tanto ha cambiado también el empresario? Porque y en sus diferentes niveles, no podemos hablar del empresariado como un ente uniforme, claro. Entonces sí, quisiera que pudiéramos concluir con una reflexión en ese sentido. Gracias. Yo concluiría comentándote que llevamos ya como empresarios un nuevo chip con respecto al papel fundamental que tenemos dentro de la sociedad. Para todos los empresarios hoy en día es claro que vivimos en un contexto social y que en la medida en que el contexto social sea benéfico, la misma empresa se va a beneficiar. Y en este contexto hablo de infraestructura, hablo de educación, hablo de muchas áreas en las que normalmente la empresa no estaba inserto. La empresa estaba separada, por ejemplo, de la academia. Hoy en día la empresa y la academia están trabajando de manera conjunta para generar acciones que lleven a los educandos a establecer adecuadas competencias para involucrarse en la empresa. Anteriormente la empresa no tenía nada que ver con los temas políticos. Hoy la empresa está diseñando agenda política en el tema económico, desde el quehacer de la empresa. Hoy te puedo decir que la empresa, como su más grande capital, lo reconoce como el capital humano. Han cambiado incluso hasta las nomenclaturas, ¿no? Las acciones que anteriormente en la empresa había una empresa que se llamaba personal y era así como muy ajeno, ¿no? Después ese personal, esa gran área operativa de la empresa se convirtió en recursos humanos, donde en recursos humanos ya no solamente se hablaba de lo que hacía la persona o el colaborador, sino de qué manera también la empresa impactaba en lo familiar, en lo emocional. Hoy esta área operativa importante de la empresa ya no se llama ni personal ni recursos humanos, ahora se llama capital humano, porque entendemos que en la medida en que el capital, entendiéndose como ese bien que se puede reproducir y se puede generar y puede generar riqueza, entendemos que el mayor capital es el humano, en el que el empresario invierte en temas de capacitación, de salud emocional, de salud fisiológica, invierte como se invierte en la familia, como se invierte en la naturaleza, como se invierte en muchos otros ámbitos
que la empresa está consciente de este factor social que tiene como generador y administrador de la riqueza. Un señalamiento muy breve con respecto a los recursos que hoy en día, y hablo acerca para hacer un acercamiento a nuestra realidad próxima. Hoy los empresarios tenemos muy claro que la política social es fundamental para el actual gobierno federal. O sea, lo tenemos muy claro. Donde no tenemos muy claro el qué hacer es en la política económica. Hay un hombre de todo el reconocimiento empresarial a un lado del presidente, que es Alfonso Romo, que lo conocemos y que es quien en temas económicos y empresariales creemos que es quien va a estar más cerca del presidente. Y entendemos que tiene esta visión de poder hacer algo en el tema empresarial. Pero también entendemos que el tema social es más importante, y eso, como empresarios, nos deja en la gran incertidumbre. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este nuevo gobierno? Si bien hemos navegado con incertidumbre, hoy a la incertidumbre le añades un poco de temor. ¿Por qué? Yo, platicando con muchos de los empresarios de nuestro estado, todos coinciden en el hecho, bueno, siempre hemos trabajado en la incertidumbre, pero ahora la incertidumbre más acentuada hacia el segmento del terror. ¿Por qué? Porque hemos escuchado a nuestro actual presidente con diversas acciones que no nos permiten ver cuál es su visión del empresario. Hoy en día no sabemos si el empresario para el presidente es un aliado, como en algunas ocasiones lo dice, o es el enemigo a vencer, como en algunas ocasiones ya también lo ha dicho. Entonces, eso sí nos tiene preocupados. Nosotros sabemos el papel que representamos en la sociedad, entendemos que estamos para modificar esta realidad y generar riqueza, y lo único que esperamos es que también por parte del gobierno nos vea de esta manera. La sociedad, creo que dentro de la sociedad sí tenemos ese contexto. Yo creo que la sociedad sí nos conceptualiza como una forma de bienestar de manera general en las comunidades. Bien, te agradecemos mucho, José Carlos, Al contrario, por gracias acompañarnos hoy, y les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en esta ocasión.